Este fue el episodio que menos me gustó de la temporada 7 de Black Mirror. Hablemos de Hotel Riveri. ¿Sería algo así en francés? Suscríbete a mi canal si todavía no lo haces, me estás ayudando un montón. Si podés dejarme tu like y tu comentario, muchísimo mejor. Además, síganme en mis redes sociales. Instagram es mi red principal, pero acá estoy subiendo un montón de contenido y tengo para rato. Voy a reseñar de qué va este episodio. Básicamente hay una nueva tecnología que se llama ReDreams que permite que actores modernos que le estén pegando hoy día, que sean muy famosos, puedan interpretar a clásicos del cine. Este sistema consta de enchufarte en la sien un aparatito que permite transportarte a este escenario, a esta locación que es como un simulador de la película, en donde todos los demás personajes que están alrededor tuyo van a ser inteligencias artificiales y en donde todo está dado según una fórmula matemática cargada para que ellos solamente se queden en la trama de la película. Entonces se nos va a plantear un mundo en el que las personas ya no quieren ver clásicos del cine, pero esta idea podría llevar al espectador a que se mueva por esa gente famosa, no sé, por Ryan Gosling de repente interpretando un clásico total, que además daría una difusión cultural bastante interesante. Entonces vamos a seguir a Brandy, que es una de las actrices del momento, pero que nunca pudo hacer un personaje protagónico, interpretar al protagonista de Hotel Riveri, como se dice para mí, en mi francés. Ya desde el vamos, creo que hay varias cosas que están mal planteadas en el capítulo. No quiero decir tampoco la palabra mal porque no es mal o bien, sino que, a ver, le envían el guión. El guión era exactamente el mismo que se había hecho muchísimos años atrás. Evidentemente, la compañía de adaptación era mala porque vos no podés hacer un guión, no podés hacer una película de la misma manera que la hiciste 20 años atrás o 40 años atrás. No sé bien de qué época, en qué época se sitúa la película. Además que yo pensaba, che, esto lo hacen para abaratar costos, porque una de las razones que te dicen por las cuales está bueno este emprendimiento de ReDreams es básicamente para no tener que pagarle a los actores un montón de plata por todas las jornadas de grabación y por todos los días y escenarios que tienen que grabar. Pero yo pensaba en mi interior, esto termina siendo más costoso, o sea, estás pagando una simulación por más de que sean 90 minutos y por más de que se termine la grabación más rápido y esté lista. Hay algo de que es mucho más costoso todo esto que están haciendo con toda esta gente ahí trabajando en computadoras. Hasta acá voy a ir sin spoiler. Ahora sí me meto en el análisis de lleno y en qué es lo que pasa acá. Bueno, como vimos, Hotel Riveri es un episodio que tiene un doble plano enunciativo. Vamos a tener todo el tiempo esta estructura de dos cosas pasando en simultáneo, ¿no? Lo que es la simulación y ellos trabajando en el control, en la parte de dirección, de guión, de todo junto, de imagen, hacen todo a la vez. Entonces lo que vamos a empezar viendo es que la guían a ella como por una cucaracha, por un micrófono, en lo que tiene que ir haciendo dentro de la simulación. Y vamos a ir a lo primero que me parece muy interesante del episodio, una de las puntas que a mí me dejó como caliente de más, porque no se termina de profundizar este tema. Lo que va a pasar, que a mí me interesa, porque pues escritora, se va a hablar de guión. Y es que, ¿qué va a suceder? El control dice, che, tiene que pasar esto para que después pueda pasar lo otro. En este caso creo que era que ella si no tocaba el piano, no había evento incitador, ¿sí? Para que suceda después lo siguiente. Hablan de fallo de integridad narrativa, o sea, empieza a haber un montón de conceptos que están en juego y que me parecen interesantes para jugarlos en el episodio, pero que también me entran en contradicción con el planteo del propio capítulo. Es decir, plantean un capítulo en el que le dan un guión a ella exactamente igual al que se interpretó años antes. Y ella va a ser de la protagonista, cuando en realidad cualquier signo, cualquier símbolo que cambia la obra audiovisual o la obra de arte en sí misma es significante. Y ella se metía con Saussure, semiótica. Bueno, pero entienden a dónde voy. Entonces
hay como una contradicción enorme en que dentro de la trama sí importa que cambien los hechos, pero en sí, en el capítulo en sí mismo, a nadie le importa si ella iba a ser el mismo personaje que el chabón hizo 20 años atrás. A nadie le importa que es una mujer, que es afroamericana y que de hecho se enuncia verbalmente. Ella misma creo que lo dice como texto. Ya ahí le vi cosas un poco incoherentes al capítulo, pero no importa, sigue. Y entiendo, y está buenísimo todo este tema de que una cosa lleva a la otra, porque es realmente así en guión, o sea, una cosa te lleva a la otra. Y si vos alterás un aspecto del personaje, te va a cambiar su conducta, lo que hace, todo. Y mismo la apariencia física también tiene un valor. Que sea mujer tía también tiene un valor. No es que todos actuamos como si fuera Alex lo más bien. Hay algo que me fascinó del episodio en una parte, que ellos tienen como un medidor de la tensión dramática, de la tensión sexual, de la tensión romántica, y eso me pareció increíble. Si eso pudiera existir, ya está, cerrame todo. Y bueno, a raíz de esta falla del piano que no sucede, empieza a haber una serie de eventos que no se condicen con el guión original y que por ende tienen que solucionar, tienen que salir a improvisar acá. Y acá es donde ella empieza a improvisar varias acciones del personaje para de todas formas conservar la esencia del personaje y retener a Claire. Ahora, todo se entorpece cuando ella le dice Dorothy a Claire. Y acá pensé por un momento, ¿no? Si vos sos buena actriz, nunca le dirías el nombre de la persona al personaje, porque estás metida justamente en personaje y eso es lo que te lleva a hablarle de una determinada manera y no a decirle por su nombre propio, más allá de que sea una inteligencia artificial, ¿no? Esto me empezó a pasar con todo el episodio. De repente le veía muchos baches, muchas cosas que vos decís, es raro todo esto que está sucediendo. Sigue el episodio y en la parte del control están todos bastante alterados. Ahora, ¿qué me sucedía con todas las partes del control o la mayoría? Las partes del control me refiero a todos los que están con la computadora trabajando. Todo lo que se decía y se hacía era explicativo, era realmente sin identidad, porque los personajes ahí no tenían una identidad, estaban siéndole funcionales a la trama y no había una real tensión con lo que acontecía dentro del simulador. Todo estaba forzado por las frases que decían. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Se acordará de esta parte? O sea, todo era texto, información bajada, explicación, muy poco tentador de ver. Más allá de que yo entiendo que Black Mirror tiene mucho de esto de explicar lo tecnológico, porque pues claro, nadie entiende qué es lo que está sucediendo porque es algo que no existe en el mundo, y yo entiendo que la ciencia ficción en parte se tiene que explicar, pero a mí me pasaba que era más lo que se decía que lo que realmente estaba aconteciendo. Había como una sobreactuación de la tensión ahí. Vamos a la parte que nos interesa, que es cuando el sistema les deja de funcionar. Las computadoras se cortan, ella es como que nota que nadie le habla por la cucaracha. Y acá es donde para mí empieza a haber un primer desenfoque temático del episodio, que es lo que te hace que es lo que hace que vos digas, ¿de qué va esto? ¿Va de una historia de amor o va realmente de este simulador? ¿Va de la narrativa y de la inteligencia artificial, del arte y la inteligencia artificial? Yo creo que ese vínculo, ese abordaje es tentador, tiene potencia. Pero de repente fue una historia de amor solamente enmarcada acá. Porque a mitad del episodio, cuando cortan del control, estalla la térmica, hay una transición pero rarísima en la cual se enamoran estos dos personajes. Hay mucho ida y vuelta, no voy a aclarar cómo es todo, pero hay una transición muy rara del personaje protagónico, desde que ella tipo le confiesa, vos en realidad sos Dorothy, por eso antes te dije Dorothy, desde eso hasta que empiezan a pasar días juntas, porque los días ahí pasan más rápido y empiezan a establecer un vínculo intenso entre ellas hasta enamorarse. Entonces, como que ahí empieza a cambiar la dirección del episodio, y yo creo que eso hace que no va en realidad de la inteligencia artificial y el arte, de la inteligencia artificial y la adaptación, de estos métodos que hubiese estado bueno que se aborden, cómo un guión puede ser hecho por inteligencia artificial. Hay un montón de cosas que eran interesantes del mundo ya planteado. Y ahora de repente cambió de qué iba el episodio. Por lo menos yo lo vi así, no quiero sonar chocante, pero de verdad no sé cómo expresarlo o cómo explicarlo, pero un poco esa fue la sensación. En ese tránsito vi forzada la trama y vi que cambió un poco el rumbo del episodio.
Yo estaba viendo una de inteligencia artificial y arte y de repente estoy viendo una historia de amor. Que está bien, es la historia de amor de ella con el personaje, que ni siquiera es personaje, es persona en inteligencia artificial. Así que a raíz de eso empieza una historia de amor entre ellas, de la que Claire se va a olvidar después cuando reinician la grabación. Pero Brandy va a quedar un poco enganchada. Entonces vuelven a la filmación, porque obviamente tiene que llegar al final para que nuestra protagonista, nuestra actriz protagónica, pueda volver a la realidad, pero Claire se olvida de todo. Y así como pueden, terminan la trama de Hotel Riveri, que termina siendo una tragedia. Se termina actualizando y mucho, porque acá va a ser Claire quien asesina a su marido y luego Brandy la va a tener en brazos y la va a llorar, en donde le va a decir esta típica frase que todos recuerdan de esta película, que era algo así como te amaré por siempre. Luego de eso ella puede volver a la realidad, por suerte, porque terminó la filmación. Vemos el tráiler de la película. Tal como empieza el episodio, empieza con el tráiler de esta película, pero hecha a lo antiguo. Ahora la vemos actualizada con nuestra protagonista del episodio siendo la protagonista de la película. Pero vamos al final. Redreams le envía una caja con un teléfono y un USB, si mal no recuerdo, en el que ve un video de Claire que ya había visto anteriormente. Pero la cosa acá va a ser que a través de este teléfono ella se va a poder comunicar con Claire atrapada en ese mundo, aunque Claire no la recuerda. Así es que vemos cómo ella queda un poco conectada con este simulador de película. Y sobre todo con ella y con la historia de amor que vivió ahí dentro del set. Ahora, lo que yo me pregunto con todo esto es, ¿qué sucede? ¿Con qué me quedo yo de esta historia? ¿Qué me quedo reflexionando? ¿Cuáles son los pensamientos luego de ver este episodio? Porque ustedes vieron que cuando yo analicé el episodio 1 había unos pensamientos claros. Cuando analicé el 2 y el 4, lo mismo. Ahora, ¿qué me queda ahora? ¿Qué fue? ¿Una historia de amor de una actriz con una inteligencia artificial que conoció dentro de un set de filmación que fue un simulacro? O sea que el simulacro fue solamente el marco para esa historia de amor. No iba en realidad de la relación de la inteligencia artificial con el arte, que me parecía muchísimo más potente, y de hecho empieza proponiendo eso el episodio. No quiero que quede como que me estoy quejando, simplemente estoy intentando bajar, porque para mí cambió el foco. Estábamos viendo que iba justamente de estas tensiones entre el guión original y el guión que estaban realizando dentro del simulacro, y terminó en una historia de amor de ella con una de las inteligencias artificiales, que mediante ese cortocircuito de computadoras empieza a cobrar memoria, a recordar quién era y a tener un poco de vida propia. A ver, banco, digo, no es una mala propuesta, pero vimos que todo el principio del episodio va que justamente hay compañías que tienen los derechos de películas viejas que no se hacen, o de que justamente los actores están cansados de interpretar siempre los mismos roles en películas banales o superficiales, y que va justamente a abordar el tema de los remakes. Entonces, ¿por qué no se quedó en ese tema del remake? Yo me quedé realmente con esta cara. Lo digo también con el criterio de haberla analizado. Si alguno tiene una interpretación mejor, por supuesto que estoy abierta a que me la cuenten. Pero también el episodio me hace ruido por todos lados. Pretendían hacer un remake con un guión igual al de hace 1000 años. Pretendían filmarla igual. Pero realmente, no sé. Lo que sí obtengo de este episodio, luego de analizarlo, es un poco este vínculo que tenemos los seres humanos con la inteligencia artificial, cómo esta puede tener vida propia e identidad, puede tener una personalidad. De hecho, ya vemos que en el caso del ChatGPT nos habla de una manera, nos empezamos a imaginar cosas a través de eso. Bueno, yo no, pero entiendo que en el largo plazo esto puede generar algunas confusiones, e inclusive cómo nos podemos comunicar también con los muertos o con los personajes de películas a través de, por ejemplo, un teléfono. Cómo yo puedo volver a vivir esa simulación a través de un teléfono. No sé, quiero que me conteste Vincent Vega de Pulp Fiction. Entonces lo llamo y puedo hablar con él y me responde como Vincent Vega y hablo con Vincent Vega, ¿no? Eso me parece, como poniéndole un poco de imaginación al capítulo, algo interesante para abordar. Así que bueno, hasta acá este análisis. Espero que les haya gustado, espero que no les haya parecido vago, porque a fin de cuentas a mí me dio esta sensación, como que el episodio estaba medio perdido. Déjenme ustedes en comentarios qué opinaron de todo esto. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima.